Al día siguiente del concierto, visité a la señora Smith. Así evitaba hallarme en casa a la hora en que solía visitarlos el primo William. Mis sentimientos hacia él eran de confusión y desconfianza. De modo que los pequeños Durán estaban allí oyendo la música con la boca abierta, como gorrioncillos que esperan su pitanza. Sí. No pierden un concierto. Y dime, los Ivoston estaban también, ¿verdad? En primera fila. ¿Y los dos nuevos pimpollos estarían con ese oficial irlandés que, según dicen, se dedica a las dos? No lo sé. No creo que estuviera. Es raro que no te fijaras. ¿Y la anciana Lady Madow? Oh, no tengo que preguntar porque nunca falta. Tienes que haberla visto, porque siendo una Elliot, te colocarías en el lado de la grandeza, cerca de la orquesta. Eso era lo que yo me temía. Pero afortunadamente la vizcondesa prefiere estar lejos. Nos colocaron perfectamente. Al menos para oír. No digo para ver, porque según dices tú, no he visto nada. Sí, para ti ya viste bastante. Aun en medio de una muchedumbre, se puede gozar de una satisfacción íntima. ¿Y eso te ocurrió? ¿A qué te refieres? No necesitas contarme que ayer tuviste una gran tarde. Lo adivino en tu mirada. Durante el entreacto hubo conversación. ¿De veras? ¿Lees todo eso en mí? Todo eso y más. No necesitas contarme que anoche estuviste en compañía de la persona que más te agrada en este mundo. De la persona que hoy por hoy te interesa sobre todos los mortales. Mary. Te agradezco que hayas venido a verme, teniendo tantas cosas que te ocupan. Dime, Ana, ¿el señor Elliot tiene conocimiento de nuestra amistad? ¿Sabe que estoy en Bath? ¿Mi padre? No, me refiero a tu primo William. ¿A mi primo William? ¿Tú crees que yo? ¿Es eso lo que piensas? Yo no digo que piense nada. ¿Tú conoces a mi primo William? Sí, en realidad lo he tratado bastante, pero nuestra amistad se deshizo hace ya mucho tiempo. No sabía que le conocías. De haberlo sabido, te hubiera mencionado. A decir verdad, eso es lo que yo desearía. Necesito que le intereses en mi favor. Él puede prestarme un gran servicio, y si tú, Ana, lo tomas como cosa tuya, no dudo de que él lo haga. No dudes de que quiero ayudarte. Pero me parece que supones que tengo un ascendiente sobre William, mayor que el real. Si es algo que como primo mío puedo pedirle, puedes contar conmigo inmediatamente. Tal vez me he precipitado un poco. Debería haber esperado a que hicierais la notificación oficial. Esperaré a que me indiques el momento oportuno. Tal vez la semana que viene. Puedes estar segura de que la semana que viene no ocurrirá nada tampoco. De lo que me parece estás sugiriendo. ¿No estás en relaciones con tu primo William? ¿No piensas casarte con él? No pienso casarme con mi primo William. Y me gustaría saber en qué te fundas para imaginártelo. Ahora sí que no te entiendo. Sí que hasta que se presenta la oportunidad, ninguna mujer confiesa que va a aceptar. Pero creo que William es un excelente partido. Querida amiga, mi primo William perdió a su mujer no hace ni medio año. No me parece lícito suponerle cortejando ya a otra. Si en eso estriban tus reparos, pronto quedarán resueltos. Lo único que te pido es que no os olvidéis de mí cuando estéis casados. Hazle saber que eres mi amiga. Para mí sería muy importante que él me ayudara. Lo haré si tú lo quieres. Pero convéncete de que no he pensado nunca en él como futuro marido. Y no lo aceptaré. Más aún, puedes estar segura de que William no contribuyó en lo más mínimo en la satisfacción que me produjo anoche el concierto. No fue William Elliot. ¿Hay otro hombre? No podía pensarlo. Estaba tan convencida.
¿Cómo se te metió esa idea en la cabeza? Todos los que te conocen lo piensan. Sin embargo, la verdad es que yo no había oído nada del asunto hasta hace 2 días. ¿Del asunto? ¿Se ha hablado de ello? ¿No te fijaste en la mujer que te abrió el otro día la puerta? Era mi amiga y enfermera, la señora Robb. Tenía muchas ganas de conocerte, porque había oído hablar de ti en casa de la señora Wallis, donde asiste. Allí oyó que vuestra boda era segura, y me contó toda la historia. No puede ser muy larga una historia construida sobre un cúmulo de mentiras. De todas maneras, quiero ayudarte. Hablaré de ti a William. No, gracias. ¿Por qué? No serviría de nada. Ya te digo que le conozco. Hace muchos años. Antes de casarse. ¿Erais muy amigos? Íntimos. No podía suponer. Dime, ¿cómo era William en aquella época? ¿Era tal como aparenta ahora? No lo veo hace 3 años. No sé cómo es ahora. Perdona, Ana. Perdona la sequedad de mis respuestas, pero estoy indecisa sobre lo que debo contar. Creo que debes conocer el verdadero carácter de William Elliot. Lo tienes demasiado cerca para estar tan desprevenida. Casi me asustas, Mary. Tienes motivos. William es un hombre sin corazón, sin conciencia, un ser taimado, cauteloso y de sangre fría. Por su interés y conveniencia, es capaz de cualquier crueldad, siempre que pueda cometerla sin comprometer las apariencias. No vacila en abandonar a los que por él cayeron en la ruina. Tiene un corazón negro y vacío. Mary, tranquilízate. Sí. Estoy tranquila. Tan tranquila que solo voy a contarte lo que de él sea ciencia cierta. Era íntimo amigo de mi marido antes de nuestro matrimonio. Y yo misma me sentí cautivada por él. Formé de su persona el mejor concepto. En aquel tiempo vivíamos en la ciudad con bastante holgura. La situación de William era muy inferior a la nuestra. Era casi pobre. En nuestra casa encontraba un hogar siempre que lo necesitaba y la bolsa largamente abierta. Carlos, mi marido, le socorrió en muchas ocasiones. Esto era hacia 1803. Precisamente en la época que le conocieron mi padre y mi hermana. Yo le conocí solo de oídas. Pero hubo algo en su conducta hacia nosotros que no logro poner de acuerdo con su actitud de ahora. Lo sé. Elliot me hablaba frecuentemente de su familia. Sé que se le invitó insistentemente a Kelling Hall, pero que a él no le interesó acudir. Yo era la confidente de todos sus proyectos. Puedes preguntarme sobre el particular. Lo único que me interesa averiguar es por qué desdeñó la amistad que mi padre le ofrecía en aquella época. La amistad de tu padre no le interesaba. William solo tenía una idea fija: hacer fortuna por el medio más rápido. Él pensaba que las invitaciones de tu padre envolvían los designios de casarle con tu hermana Isabel. Semejante matrimonio hubiera echado por tierra sus anhelos de riqueza e independencia. Sabes, mientras él me hablaba de otra Miss Elliot, yo pensaba en una muy diferente, dulce y cariñosa. Gracias, Mary. Así que eras tú quien hablaba a William de mí. Muchas veces. Acostumbraba a ufanarme de nuestra amistad y afirmaba que eras completamente diferente. Te entiendo. Ahora sé por qué William me dijo que le hablaron frecuentemente de mí. Qué fácil es engañarse con las personas. No dudes de que sea cual sea la estima que hoy tenga Elliot de su nombre o condición,
En el pasado era muy distinto. Algo le hacía pensar en la propiedad de Kellyn. Para él, el honor de la familia era tan barato como el barro. 1000 veces le oí decir que si las baronías pudieran venderse, cualquiera podría tener la suya por 50 libras, con armas, divisas y libreas. Pero no. No quiero seguir hablando sin pruebas. No sería noble. No las necesito. Lo único que me intriga es por qué ha cambiado tanto su conducta actual. Por favor, abre tú misma ese mueble en el primer cajón. Un sobre amarillo. Sí, esa es. Ábrela. Estaba entre los papeles de mi marido. Me alegro de no haberla destruido. Viene a nombre de Carlos Smith, mi marido, y tiene fecha de 1803. Léela. Te lo ruego. Querido Smith, he recibido la tuya. Tu generosidad me confunde. Ojalá que la naturaleza produjese más corazones como el tuyo. Pero llevo 20 años en el mundo y aún no he tropezado con otro semejante. Por ahora no necesito tu ayuda, porque otra vez estoy en fondos. Otra buena noticia. Felicítame. He conseguido librarme de Sir Walter y de la señorita Ellie. Han vuelto ya a Kellyn y casi me han hecho jurar que he de visitarlos este verano. Pero en mi ánimo está que mi primera visita a Kellyn Hall sea en compañía del perito que ha de orientarme respecto a la manera de subastarlo en las mejores condiciones. Vender Kellyn. Sí, era su intención. El baronet, sin embargo, no parece haber renunciado al matrimonio de modo definitivo. Es bastante necio y se cree todavía joven y en edad de admirar a las damas. Mas si se casa, espero que me dejará en paz, lo cual es una ventaja que vale bien la herencia. En fin, por ahora todo bien. Tu entrañable William Elliot. Espero no haberte dañado. Lo que no entiendo es su actitud de ahora. ¿Por qué ha vuelto? También te lo puedo explicar. Ahora William Elliot no es un hipócrita. Desea sinceramente casarse contigo. Las atenciones para con tu familia son espontáneas, casi cordiales. No tengo pruebas escritas, pero sí testimonios verbales. No lo entiendo. ¿Cómo puedes estar tan segura? La fuente es el coronel Wallis, el íntimo amigo de William. ¿Le conoces? Indirectamente. Pero la noticia llega a mí tan limpia como si saliera del manantial. Ocurre que William comunica al coronel Wallis sus proyectos respecto a ti. El coronel tiene una mujer linda y estúpida, a la que cuenta todo lo que no debiera contar. Ella, en su comunicativo optimismo de convaleciente, se lo repite a su enfermera, mi amiga la señora Rock. No. Hay algo que no concuerda. Las miras de William respecto a mí no tienen nada que ver con todo lo que ha hecho para reconciliarse con mi padre. Eso fue antes de mi llegada. Cuando yo vine, ya eran amigos. Lo sé. No encontraremos la verdad a través de tanto chisme. Yo creo que sí. Es más, estoy convencida. Él te había visto antes de llegar a Bath y te admiraba extraordinariamente sin saber quién pudiera ser. Por lo menos eso dice mi historiadora. Tú sabrás si es cierto. Sí. Me vio en Lyme este verano. Te vio en Lyme y le gustaste de tal manera que su alegría fue inmensa al encontrarte de nuevo aquí. A partir de entonces, las visitas a vuestra casa tuvieron un doble objetivo. ¿Doble? Sí, porque anteriormente había otro que te voy a descubrir. La amiga de tu hermana, la señora que vive en vuestra casa. Penélope. Debe ser la misma. La señora Clay, ¿no es eso? Sí, así se llama.
Pues esa señora vino a Bath con tu hermana y con Sir Walter cuando se instalaron aquí. Y desde entonces no se ha separado de la familia. Según la gente, se trata de alguien inteligente, atractiva e insinuante, pobre y de carácter afable. La situación que ahora ocupa y la manera de conducirse da pábula a que todo el que conoce a Sir Walter empiece a considerarla como presunta señora Elliot. A la gente le extraña que tu hermana parezca ignorar el peligro que amenaza a la familia. No sé si tú misma habrás pensado... Continúa, por favor. Ya veo que eres menos escéptica. El coronel Wallis, que ya residía en Bath a la llegada de tu padre, se enteró de los rumores. Advirtió a tu primo William. Este, entonces, viendo el cariz que tomaban los acontecimientos, decidió instalarse aquí. Ya te darás cuenta del cambio que han sufrido las ideas de William respecto de la nobleza. Ya no le tienta la avaricia. Es rico por su matrimonio. Sus ambiciones están ahora en el título que debería heredar. No se resigna a no ser algún día Sir William, baronet de Kellinghall. Viviendo en Bath, reanuda la amistad y adquiere sobre la familia ascendiente bastante para controlar la influencia de la señora Clay. Hasta tu llegada, no tuvieron otro objeto sus asiduidades. No le faltó oportunidad de mezclarse con los tuyos y cruzarse en el camino de los intrigantes. Visitando mi casa a todas horas, acompañando a mi padre, halagando a mi hermana. Bien puedes suponer de lo que es capaz un hombre astuto. Nada de lo que me dices está en desacuerdo con lo que yo imaginaba. Sentía inquietud ante él. Y ahora sé por qué. ¿Te vas? Sí, ya es hora. Pero antes me gustaría saber qué es lo que opina William de las posibilidades de Penélope respecto a mi padre. Parece que está más tranquilo. Ella no ignora la actitud de Elliot. Pero, como él ha de marcharse un día u otro, no creo que pueda considerarse libre de riesgo. Sobre todo mientras ella conserve la influencia que actualmente ejerce. La de Wallis ha concebido una idea peregrina. ¿También ella interviene en esto? Según la señora Rock, tanto tu matrimonio como el resto son temas generales de conversación. Ya te digo que la de Wallis ha pensado que debería introducirse entre las cláusulas del contrato matrimonial entre tu primo y tú la de que tu padre no se case con la señora Clay. Todo eso es ridículo y penoso. Te entiendo. Al menos sé a qué atenerme. A partir de ahora, cuando William me hable, me será muy difícil dominarme. No debes dejar traslucir nada de lo que sabes. Obraré con prudencia. Toda prudencia es poca. No conoces a Elliot sino a través de tu familia. Al principio te hablé de graves acusaciones. Bástete saber que le hago culpable de la ruina que condujo a la muerte de mi marido. No es preciso que... Prefiero contarte, aunque sea muy someramente. Él le indujo a invertir en negocios en las Indias Occidentales. Él mismo se prestó como socio activo, sin nada que perder. El resto puedes imaginarlo. La bancarrota aceleró la desesperación de Carlos, que había perdido la mayor parte de lo que tenía. Luego, su muerte, unos meses después, dejó nuestros asuntos en el peor de los momentos. Pero esa intervención que me pedías cerca de William... Ahora no entiendo. Precisamente se refiere a la liquidación de esos asuntos. Algo podría salvarse si él quisiera. Pero no quiero que le hables. No quiero su ayuda, aunque tanto la necesito. Tal vez la otorgara a título de caridad. Tal vez llegara a convencerte con sus mentiras. No quiero darle la oportunidad de que, ganando tu voluntad, haga nuevas víctimas. Si tanto le odias, si es un ser tan despreciable,
qué no me advertiste? Aún me lo encomiabas. ¿Qué podía hacer yo? Estaba segura de que te casarías con él. Es agradable y seductor. ¿Por qué no habríais de ser felices? Fue cruel para con su primera mujer, pero yo abrigaba la esperanza de que contigo se condujese de otro modo. Volví a casa sin dejar de pensar en el relato de la señora Smith. Me sentía triste y a la vez liberada. Ya no tenía respecto a mi primo William ninguna obligación de afecto o ternura. No podía pensar sin estremecerme en la posibilidad de que las circunstancias me hubieran inducido a casarme con William Elliot, y temblaba ante las amarguras que hubiera tenido que sufrir. Sin embargo, no iba a serme fácil librarme de su obsequiosidad. El primo William ha estado toda la mañana en casa. Estoy convencida de que volverá también esta tarde. ¿Otra vez? Oh, yo no tenía la menor intención de decirle que viniera, pero se insinuó de tal forma. ¿No es cierto, Penélope? Nunca he visto a nadie solicitar una invitación con tal empeño. Pobre hombre, llegó a darme lástima de él. A veces eres muy dura. Estoy demasiado habituada a esos juegos para ceder ante los manejos de un hombre. El primo William parecía lamentar tanto el no haber encontrado a papá esta mañana. A mí la verdad es que me gusta mucho verlos juntos. ¿A ti no, Ana? El primo William mira a papá con tanto respeto. Parecen padre e hijo. ¿He dicho alguna inconveniencia? Oh, no, ¿por qué? Yo también le tengo gran aprecio. Le he invitado y le he despedido entre sonrisas. Me ha parecido oír la campanilla de nuevo. Tal vez sea él, aunque no creo que tan pronto. La idea de ver entrar a William Elliot y enfrentarme de nuevo a él me atemorizó por un instante. Pero no fui yo solamente que se volvió tensa hacia la puerta al oír la llamada. En Isabel había una ilusión que, para quien como yo conocía la verdad, se me antojaba entre ridícula y trágica. En la señora Clay, por el contrario, no podía dejar de admirar su capacidad de disimulo al fingir esperar con placer a la persona que constituía el mayor obstáculo para sus planes.